Muy bien, ya ha comenzado la grabación y la transmisión. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes a todos y todas. Muy buenas noches también hasta España. Muchos amigos y amigas de España nos están siguiendo también por la invitación que el profesor Fernando compartió en sus redes. Es un gusto para la Universidad Bíblica Latinoamericana poder recibirles en esta tarde-noche y poder al mismo tiempo que esta sesión sea nuestra lección inaugural y nuestra lección inaugural del año académico 2021. Eh, a diferencia de las universidades europeas, en América Latina los cursos o el curso lectivo, nuestro primer cuatrimestre inició en enero, a mediados de enero, entonces estamos en las primeras semanas del cuatrimestre y por eso lo quisimos colocar acá esta sesión como una lección inaugural al mismo tiempo. También en el contexto de la crisis sanitaria que atraviesa el mundo, desde el año pasado iniciamos una serie de reflexiones, de seminarios en este tiempo de pandemia, para poder ofrecer, además de eh, espacios de formación abierta y libre para las personas, eh, también momentos de encuentro desde los hogares de las distintas personas a nivel de América Latina, de Estados Unidos y también de algunos de nuestros estudiantes en España, en Reino Unido y en otras partes que nos han seguido. Eh, es un verdadero gusto entonces recibirles en esta tarde y en esta noche. Quisiera para introducir el tema y para presentar a nuestro invitado, citar un texto breve de Cipriano de Cartago, que en el año 251, en su obra De Mortalitate, sobre la mortalidad, escribió: cuán adecuado, cuán necesario es que esta plaga contagiosa, que parece nefasta y mortal, ponga al descubierto la justicia de cada uno y examine las mentes de la raza humana. ¿Dónde hay buen cuidado de los enfermos? ¿Dónde los parientes muestran el amor debido hacia los suyos? O bien, si los amos muestran compasión por sus esclavos o enfermos, o si los médicos no abandonan a los afligidos. A partir de este texto, en esa epidemia que asoló el Imperio Romano en el siglo III, una de las personas que tiene mayor autoridad para hablarnos de este tema por su estudio, por su trabajo también preocupado por contextualizar el mensaje de los padres y las madres de la Iglesia en los primeros siglos del cristianismo, es el profesor Fernando Rivas. El profesor Fernando Rivas es profesor de Historia de la Iglesia Antigua y también de Patrología en la Universidad Pontificia de Comillas. De alguna forma un buen amigo de la Universidad Bíblica porque desde hace mucho trabajamos con sus textos y también amigo de esta casa de enseñanza y de muchos de ustedes y de muchas de ustedes aquí presentes. Es un gusto, profesor, y estamos entonces en sus manos. Pues muchísimas gracias a ti, Hansel José, por la invitación, también a la Universidad Bíblica Latinoamericana por vuestro trabajo y por vuestra apertura. Y es una manera también de irnos hermanándonos en las dificultades y aprovechar los medios tecnológicos que de otra manera posiblemente no los hubiésemos utilizado. Voy a hablar del cristianismo primitivo ante las epidemias o pandemias. Me voy a centrar en el siglo III, porque hay otros periodos, y sobre todo en dos personajes que son San Cipriano de Cartago y San Dionisio de Alejandría, porque tenemos textos de ellos que reflexionan. Se podía trabajar en el siglo I, II y muchísimos también hay en el IV. Me voy a centrar en este periodo porque lo conectan con pandemia, o sea, no el tema de enfermedad, sino como el tema de pandemia. En principio he elegido esta temática por dos motivos, fundamentalmente. Para hacernos a la idea de que las pandemias o epidemias han existido desde los orígenes de la humanidad. No somos los únicos ni los privilegiados en padecerlas desde los orígenes, pero que siempre los seres humanos hemos tenido diferentes maneras de enfrentarnos a ellas. Y eso en función de nuestros contextos, de nuestros conocimientos, de nuestra realidad. Entre ellas, el cristianismo se ha enfrentado de una manera muy particular a las epidemias, se ha situado de una manera
que posiblemente nos pueda ayudar a nosotros en nuestra realidad. O sea, esto no solo es un ejercicio de arqueología o conocimiento histórico, sino también en qué medida el pasado nos puede iluminar nuestro presente. El esquema que voy a seguir es el siguiente, si lo encuentro, un momento. A ver, ¿dónde lo tengo yo? Aquí está, un momento. Voy a buscarlo, compartir, ya está. El esquema que voy a seguir es el siguiente. Primero voy a ver las epidemias en la antigüedad, una especie de breve visión panorámica. Luego me centraré en las epidemias en el Imperio Romano, en concreto la epidemia que afectó a Cipriano y Dionisio. Luego la respuesta que tanto San Cipriano como San Dionisio dieron a esta epidemia y luego por fin unas breves conclusiones. La intención es no solo que yo hable, sino también luego el diálogo. Por eso voy a tardar en torno a 30-35 minutos y luego dejaremos más tiempo para el diálogo. Cuando uno se enfrenta a la epidemia, normalmente no somos conscientes de que en la antigüedad tenían otra manera de situarse ante ellas. De hecho, en un artículo que hay de Enrique González Gravioto e Inmaculada García, una aproximación a las epidemias y pestes en la antigüedad, se dice lo siguiente, que nos puede servir, va a servir un poco como eje transversal. Todas las civilizaciones de la antigüedad sufrieron en diversas ocasiones los azotes de las enfermedades epidémicas y todas ellas abordaron el problema a partir de tres elementos. En primer lugar, pusieron en marcha algunas medidas de carácter religioso mágico con el fin de aplacar a los dioses y fuerzas sobrenaturales. En segundo lugar, también en todas ellas se trató de utilizar el conocimiento científico a través de la actuación profesional de los médicos. Y en tercer lugar y finalmente, también fue constante la implicación del poder público en la lucha para vencer la plaga, pues el ataque de la pandemia constituía un factor de ruptura de la cohesión social. Por lo tanto, cuando nos enfrentemos a la pandemia, en la antigüedad, y yo creo que en buena medida hoy, hay que tener como estos tres factores. El factor religioso, que en la antigüedad y en buena medida hoy también está muy unido al tema superstición, magia, el tema científico y el tema político. En el tema religioso, en realidad se pide protección a la divinidad o a las divinidades mediante una serie de sacrificios y oraciones, porque en realidad la epidemia es considerada como un castigo por la transgresión o ofensa que el ser humano ha hecho a la divinidad. Por lo tanto, es casi el mismo tratamiento exactamente que la enfermedad. Cuando una enfermedad social, que es la epidemia, tiene el mismo comportamiento. Por lo tanto, hemos ofendido a la divinidad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para aplacar su ira y, por lo tanto, que deje de enviarnos esta enfermedad? El carácter científico de corte médico en la antigüedad estaba bastante limitado y por dos factores. Primero, porque dentro de la sanidad habría que diferenciar como una sanidad de corte más científica o médica, que era solo para las élites, eran carísimos, los médicos eran muy pocos y muy caros. Y la mayor parte de la gente no acudía a los médicos, sino acudía a los sanadores populares. Y entonces, ante una enfermedad como es la epidemia, prácticamente no tenían recursos, no la conocían ni sabían. Es ahora, y estamos prácticamente desbordados con todos nuestros saberes y conocimientos. Imaginaros en la antigüedad cómo esto afectaba muchísimo más. De tal manera que hay una circunstancia que es, cuantos más escasos son los conocimientos de corte médico, más se acude al plano religioso.
Es decir, el plano religioso está como una especie de compensación a nuestras carencias médicas en muchos casos. El plano político, el tercero, es que se le pide a las autoridades que gobiernan que solucionen el problema. ¿Por qué? Porque esto afecta gravemente al orden social. Por lo tanto, no lo podemos solucionar los particulares, sino que son las autoridades a los que enseguida acudimos para que nos solucionen este problema general. Los poderes políticos quedan reforzados si solucionan el problema, pero ¿qué pasa? Que quedan muy devaluados si el problema sigue presente. Por lo tanto, es una especie de chantaje. Acude a la autoridad, si me lo soluciona, qué bueno es, si no, no sirve para nada, para qué están y no sé cuántos. Además, en la antigüedad hay otro agravante que es o circunstancia particular, que los poderes políticos están muy unidos estrechamente a los cultos religiosos, de tal manera que la conexión entre poder religioso y poder político están muy estrechas. Por lo tanto, en realidad, si os fijáis, una especie de amalgama por el tema religioso, sanitario y la cuestión más política. Aparte de esto, hay que tener presente que los contextos y las situaciones, es decir, que no es igual cómo pasan o padecen una epidemia los miembros de los estamentos superiores, que siempre tienen la posibilidad de irse a otra zona y allí, más o menos, zona de confort, incluso despreocupándose de los bienes que tienen, porque los pueden trasladar, de los miembros del estamento inferior, que prácticamente le toca padecer la enfermedad en donde están, sin posibilidad de cambios. Y no es igual tampoco cómo padece la enfermedad las mujeres, con el tema del cuidado, la atención y la preocupación, que los varones. O no es igual los ancianos y los niños que los adultos. Es decir, la epidemia no la vive todo el mundo igual, ni ayer, ni hoy, ni le vivirá mañana. Depende un poco de ese contexto y circunstancia. Vamos a ver un poco, en concreto, cómo afecta la epidemia o las epidemias al Imperio Romano. En principio hay que diferenciar entre Grecia y Roma. Es muy curioso que Grecia tiene muy pocas epidemias, la de Tebas, de peste y alguna más, y muy localizadas, mientras que Roma tiene muchas y muy extendidas. ¿Y esto a qué se puede deber? En primer lugar, a la gran extensión del Imperio Romano. El Imperio Romano consiguió una extensión que no ha conseguido ningún imperio circunmediterráneo en la antigüedad. Por lo tanto, cuanto más extensión y, sobre todo, más comunicación entre las distintas zonas, mayor posibilidad hay de extenderse. Y en esto el Imperio Romano juega con desventaja. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano generó una extensa red de carreteras, de contacto por vía marítima, que hace que, para lo bueno, es decir, el comercio, la comunicación, incluso la conquista, genial. Las calzadas romanas son espectaculares, increíbles, pero a la hora de transmitir enfermedades, pues estamos con lo mismo, problemas. Porque antes, en Grecia y en otras zonas, la enfermedad quedaba constreñida a la propia zona donde se producía. Junto a esto, es decir, la extensión y movilidad de mercancías y personas, hay otro factor que afecta mucho, que es el Imperio Romano conecta y anexiona dos zonas particularmente conflictivas en el ámbito sanitario, que es, si lo vamos a ver en el mapa, fijaros en el mapa qué particular, que es lo siguiente. Sobre todo, la zona de Egipto y la zona de Mesopotamia, estas dos zonas, en el este y en el sur, le permite al Imperio Romano entrar en contacto con dos zonas particularmente peligrosas en el ámbito sanitario, que va a ser Etiopía y las fuentes del Nilo. Siempre ha sido eso un foco inmenso de enfermedades. Y por otra parte, la parte oriental, donde provienen buena parte de las enfermedades. También, y otro factor importante, la deforestación que produjo en la gran parte de la extensión de los cultivos, permite al ser humano entrar en contacto con especies animales hasta ahora que no hayamos tenido contacto. Es curioso las
paralelismos no lo he hecho pensando en la realidad actual, sino pensando en el pasado. O sea, esto no es paralelismo, es que son realidades. Y por lo tanto, el Imperio Romano entra en contacto con zonas particularmente peligrosas. Esto hace que tengamos en la antigüedad dos grandes epidemias, que sería, por un lado, la epidemia que se conoce como Antonina, que es del 165 al 180, que dejó prácticamente el Imperio Romano diezmado, casi un 15-20% de la población desapareció, y la epidemia que se conoce como Antonina es porque era en tiempo de los antoninos, y Ciprianea porque, como la fiebre española, pasa lo mismo. No deja de ser curioso, el que habló de ellas fue San Cipriano de Cartago, por lo tanto se llama Ciprianea. Igual que en el caso de la peste española, la gripe española, perdón, resulta que se conoce española porque como estaban en conflicto, la zona donde se estaban dando realmente esa gripe, no hablaban de ello. Nosotros que no estábamos en zona de conflicto, hablamos de ella. Al final, ¿a quién le aplican el adjetivo de gripe? A españoles, que eran donde menos se había padecido y donde no había empezado, pero así es la vida. Entonces la Ciprianea y lo mismo. Habló de ella, pues peste ciprianea. Así que, por favor, cuando alguna vez queráis hablar de cosas, no lo hacedlo de manera genérica, no lo hagáis en concreto, porque si no, os va a tocar aplicar esta peste. Esta peste ciprianea es más o menos del 249 al 270. Y el origen posiblemente sea Etiopía, como hemos dicho siempre, la zona egipcia es un peligro público, y desde allí se extiende primero al norte de África y posteriormente a Roma. Las comunicaciones son inmensas, había marítimas, así que es normal esa extensión. No sabemos si es de carácter vírico o si es tifus o si es viruela, sarampión, no lo sabemos propiamente. Lo que sí es verdad que los efectos fueron devastadores. Estamos hablando en torno a un 20% de la población. Tener en cuenta que un 20% de la población en la antigüedad es mucho más grave que un 20% hoy, porque la tasa de reposición hoy prácticamente es brutal. Cada 10-15 años tenemos como 300 o 400 seres humanos más. En la antigüedad, para reponer 1 millón, con la tasa de natalidad y de mortalidad tan baja, era muy complicado. Por lo tanto, el Imperio Romano pasó de 70 millones en el siglo I y II a prácticamente 40 millones en el siglo III. Porque a eso se le suma enfermedades, baja por reposición, conflictos bélicos, porque esto dio lugar a conflictos bélicos, caída de la economía y colapso del Imperio Romano. Por lo tanto, se junta todo y esta enfermedad prácticamente estuvo a punto casi al borde del colapso del Imperio Romano. Lo dejó porque en ese momento los pueblos germanos vieron la debilidad del imperio y empezaron un poco las entradas en el Imperio Romano. Las medidas que se van a establecer en este caso de la peste ciprianea son las clásicas. Hemos dicho, medidas de corte religioso. Bueno, pues los emperadores van a establecer una serie de medidas de religiosidad popular, ayuda a los dioses, sobre todo los relacionados con la salud, cuidado. Cuando hay que acudir en las pestes a los dioses, hay que acudir a los dioses de la salud. No nos equivoquemos y acudamos a otros. Lo siento por Dionisos y por otros dioses, pero en momentos de salud hay que acudir a Apolo o Esculapio, Asclepio, o sea, estos dioses que sabemos que funcionan. Los otros vamos a dejarlo para otros momentos. Y reposición de cultos, sacrificios expiatorios, propiciatorios, todo tipo de sacrificios. Por otro lado, junto a estas, las medidas de corte sanitario, ya os digo que lo sanitario en la antigüedad está muy limitado y muy reducido. Normalmente se suele reducir sorprendentemente a la que tenemos hoy, confinamientos masivos, así de claro. O sea, la única medida sanitaria que funciona en la antigüedad y para visto parece ser que hoy es el confinamiento. Entonces, esas medidas sanitarias se establecieron y junto a esto también la reafirmación de la autoridad política. Con lo cual intentan los emperadores, se reafirma el culto al emperador y toda esta serie de medidas para decir que aquí estamos nosotros y que somos los enviados. En el caso de todas estas medidas va a entrar en conflicto
con un fenómeno particular que es el Imperio Romano del siglo III, que es el crecimiento y expansión del cristianismo. El cristianismo que en el siglo I y II es un fenómeno marginal. En el mejor de los casos, a finales del siglo II estaremos hablando de un 10% de cristianos. En el siglo III se convierte en algunas zonas hasta un 30, 40 y 50%. ¿Qué pasa? Que esto entra en colisión con los dioses, las tradiciones, el culto habitualmente existente. ¿Y qué va a ser lo sencillo? Hay una enfermedad, ¿quién tiene la culpa? Evidente, los cristianos, porque han enfadado a los dioses y los dioses han enviado airados la peste. Por lo tanto, la peste es por culpa de los cristianos. ¿Qué hay que hacer? Perseguir a los cristianos para que se conviertan. Y si no, matarlos. Es lo normal. Hoy día somos más sofisticados. La culpa la tienen los inmigrantes, la culpa la tienen... hemos diversificado nuestro chivo expiatorio, pero en el fondo no deja de ser variantes de un mismo tema. Siempre los de fuera y los extraños le toca la culpa de todo. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver un poco ahora las, digamos así, las reacciones. Aquí estarían un poco... sobre todo de dos grandes autores, Cartago, San Cipriano de Cartago y San Dionisio de Alejandría. Vamos a ver un poco cómo las soluciones habituales de ámbito religioso, de ámbito sanitario y de ámbito político estaban bloqueadas y qué tres nuevas soluciones proponen los autores cristianos, que va a ser, por un lado, la creación de una personalidad heroica, luego lo veremos, la reformulación de la teología del sufrimiento y de la enfermedad, y luego una consolidación de una red de solidaridad interna que es Caritas. En primer lugar, lo que hay que decir es que las medidas habituales que hasta ahora funcionaban no sirven para el caso de los cristianos. ¿Por qué? ¿Cuál hemos dicho que era la primera? Medidas de corte religioso. Resulta que los cristianos se caracterizan por su fuerte oposición a los dioses existentes y muchísimo más todavía a los que consideran los ídolos, por cierto, a los sacrificios. Por lo tanto, si las medidas habitualmente que eran invocar a los dioses para que aplaquen su ira y los sacrificios, los cristianos las tenemos prohibidas, porque no creemos en los dioses y mucho menos en el sacrificio, porque para otros el único sacrificio es el que se ha realizado en Jesucristo en la cruz y todos los demás ya son sacrificios de segundo, tercer, incluso falsos sacrificios. ¿Cómo podemos acudir a esa medida? La tenemos bloqueada. La segunda medida, que es de criterio sanitario, ya os digo que en general no jugó un papel importante. La medicina era muy reducida, médicos profesionales muy poquitos, habitualmente dedicados al estamento superior y además no contaban con los recursos suficientes. Vamos a ver, hay que ser conscientes que los virus se descubrieron en el 1918. 1918. O sea que todo lo que sea de corte vírico no sabíamos ni de dónde venía. Y eso gracias al tema del microscopio, que si no hubiésemos seguido sin conocerlo. Por lo tanto, lo sanitario también excluido. No es que nosotros digamos no a lo sanitario, vamos a permitir la sanidad, pues el sanitario no responde en realidad a este tema, no responde porque está desbordado. Para que os hagáis una idea, y esto es muy particular, uno de los médicos más importantes de la época, Galeno, cuando hubo la epidemia de Antonina, ¿sabéis lo que hizo? Galeno es el más conocido médico de la antigüedad, junto con Hipócrates. Estaba en Roma atendiendo a la familia imperial y se marchó a Asia Menor. Es decir, confiaba tanto en su ciencia que se marchó lo más lejos que pudo. Y estamos hablando de posiblemente el médico más importante de este periodo. O sea, si él mismo no sabía cómo controlar, imaginaos el resto. Y además, y en tercer lugar, tampoco podemos acudir al ámbito político porque resulta que el ámbito político es lo que nos está produciendo más daño y castigo. De hecho, la epidemia de Ciprianía, tanto en Cartago como en Alejandría, estuvo precedida por una persecución contra los cristianos, que es el nuevo emperador Decio, para imponer un poco su autoridad, ¿qué hace?
obliga a todos los habitantes del imperio a adorar al culto al emperador, el edicto de Decio de 249, que produjo numerosísimas deserciones, apostasías y también martirios. Por lo tanto, no podemos acudir a la autoridad porque la autoridad no está en contra nuestra. Entonces, la idea es, si no podemos acudir a lo religioso, ni a lo médico, ni a lo que sería la autoridad, ¿a qué acudimos? Y vamos a acudir, como hemos visto, a estos tres medios que son particularmente eficaces. En nuestro caso, que es la personalidad heroica, la teología del sufrimiento y la red de solidaridad interna. Vamos a ir viendo el tema de la personalidad heroica. La personalidad heroica es un modelo que existía en la antigüedad que consistía en lo siguiente. Toda persona, hombre o mujer, niño o adulto, tenía que demostrar su valor al enfrentarse a las circunstancias adversas. Entonces, ante las dificultades, mediante tu perseverancia, mediante tu resiliencia, tienes que demostrar si vales o no. Si eres capaz de enfrentarte a ellas, te valoran, te honran, te alaban, eres un héroe. En caso contrario, eres un cobarde, eres un indigno y todo. Esto existía en la antigüedad. ¿Qué hace el cristianismo? Que va a asumir esta personalidad heroica para su propia existencia, pero va a proponer este modelo reflejado sobre todo en la persona de Jesús y quienes lo seguían. Por ejemplo, imaginaros, en el propio Nuevo Testamento, ¿quién va a ser personalidad heroica? Pues San Esteban, que se enfrenta mediante el martirio. ¿Quién va a ser personalidad indigna? Pues Judas, que ante la dificultad se deja vencer por ella, y Pedro, que ante la dificultad huye. En cambio, los cristianos vamos a presentar el modelo de Jesús y quienes lo sigan, es decir, mártires, confesores, santos, como el modelo a seguir. Y para esto vamos a tener una serie de recursos o medios que van a ser muy eficaces. Por un lado, rituales adecuados, catecumenados que preparan y la contraposición entre el honor terreno y la gloria celeste. Es decir, no solo vamos a proponer este modelo, sino que vamos a ir preparando, socializando a las personas cristianas ya desde que entran a la comunidad en este propio modelo. Mediante una serie de rituales, por ejemplo, puede ser el ritual del bautismo, que es tremendamente exigente. Cambio, estilo de vida, resistencia. Tener en cuenta que ser cristiano en este periodo ya era propio de héroes, entendedme bien lo de héroes, es decir, que las dificultades familiares, sociales y de todo tipo hacían que, más que convertirse al cristianismo, lo que había era crítica durísima al cristianismo del ámbito intelectual, práctico. Por lo tanto, ya los cristianos lo estábamos viviendo desde pequeños, pero encima la comunidad cristiana establece esta serie de mecanismos de corte ritual y catecumenados para ir preparando a la gente. Incluso después la propia penitencia, otro ritual, para caso de que caigas, que no te desesperes, sino que continúes perteneciendo a la comunidad. Pero eso sí, la idea es, has hecho algo grave, no te decimos, lárgate fuera, en principio sí. Los 2 primeros siglos, al que hacía apostasía, fuera, no integraba. Pero en el siglo III es tanta la gente que decimos, no, vamos a ver, que se integren. Y esto tiene un mecanismo para integración, eso sí, con una especie de, has hecho esto, tendrás que compensar un poco este grave error. Y hacer una especie de penitencia comunitaria. Y así en muchos otros rituales, homilías, todo tipo está preparado para crear un cristiano resistente, resiliente frente a las dificultades. E incluso hasta crecerse en ellas. Es decir, el ideal del cristiano es aquel que ante las dificultades no solo se echa para atrás, sino que saca lo mejor de sí mismo. Y en ese sentido es muy particular porque establecen una especie de conexión entre lo que serían las epidemias y las persecuciones. En las persecuciones el cristiano demuestra su valía enfrentándose a un enemigo exterior frente al que él se crece,
Y en cambio, en las tentaciones el enemigo interno y en las tentaciones es el enemigo desconocido. Por lo tanto, es el mismo. Tú te enfrentas a algo que te supera y por lo tanto aquí demuestras tu propia valía. Es decir, vas a sacar tus auténticas convicciones y además no es un castigo, no es visto como castigo, esto lo veremos después, sino como una prueba. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Vamos a ver los matices entre castigo y prueba. Entonces, de tal manera que la epidemia es, igual que la persecución, un momento para demostrar la valía del cristianismo. Voy a leer un texto para que hablen los propios padres y no solo hable yo. De San Cipriano escribe, con motivo de esta epidemia del 250, el De Mortalitates, sobre la enfermedad, que es un tratado dedicado a esta temática. Esta plaga sirve para mostrar nuestra fe. Qué grandeza de alma luchar sin conmoverse el ánimo contra tantos ataques de la peste y de la mortandad. Qué superioridad permanecer en pie sin doblarse en medio de tantas ruinas de los hombres, sin quedar derribado como los que no tienen esperanza en Dios, y alegrarse en cambio y aprovechar la ocasión que se nos ofrece de alcanzar el premio de esta vida y de la fe de la mano del juez, si damos pruebas manifiestas de nuestra fe con viril fortaleza y seguimos el camino estrecho que lleva a Cristo a través de la paciencia, de la perseverancia en los trabajos. Por lo tanto, esta primera heroica va a demostrar su valía precisamente justo ahora en la epidemia. Demuestra quién eres en los momentos de dificultad, porque en los momentos de bienestar todo el mundo es maravilloso, pero en los momentos de dificultades es donde hay que demostrar lo que uno realmente es. En segundo lugar, junto a esta personalidad heroica, el cristianismo va a generar una teología de la enfermedad diferente a la que existía hasta ese momento. Hasta ese momento, la teología pagana y en gran parte la primitiva judía establecía una conexión entre transgresión o agravio a la divinidad y enfermedad. De tal manera que la enfermedad era porque alguien había cometido un pecado, porque alguien había hecho una transgresión. Y por lo tanto había que establecer una serie de sacrificios compensatorios, oraciones, y para que la divinidad cesase en esta ira. Ya veremos que en el propio judaísmo, que empieza con este modelo, va a ir, ir reformulándolo, porque prácticamente Isaías dice, no, esto no es así, tiene un carácter pedagógico, la enfermedad es para ayudar, para crecer, y el propio Job es el antiteología de la enfermedad. Job dirá, yo no tengo enfermedad porque haya pecado, y esto se lo digo a quien sea, a Dios y a quien sea. Por lo tanto, establece una discontinuidad con la línea habitual de conexión. El cristianismo en ese sentido plantea que separa enfermedad de ira o transgresión, ira de los dioses. Por lo tanto, al desvincular enfermedad de pecado, o también la desvincula de la venganza o el deseo de restitución, porque el Dios de los cristianos no es el Dios de la ira, el Dios que castiga, sino el Dios del amor y la misericordia. Entonces la idea es, ¿cómo el Dios del amor y la misericordia va a enviar esto? ¿Cómo se va a atrever a castigar de esta manera tan vil? ¿Va a castigar incluso al inocente, que es con la epidemia y la enfermedad? ¿Va a ser capaz de eso? Y este es el planteamiento del cristianismo. No considera la epidemia como un castigo divino, sino como una prueba que el creyente debe superar para su crecimiento. Tiene, por tanto, un carácter pedagógico. Nos enseña aquello en lo que realmente debemos fundamentar nuestra existencia, nos muestra nuestras debilidades y, eso sí, nos invita a la conversión, que no consiste solo en algo exterior, sacrificios, sino interior, el cambio de vida orientada hacia Dios. Lo mismo que en el modelo anterior que hemos visto, que son la primera heroica, el cristianismo lo que hace es que coge algo que ya existía para reformularlo en clave creyente. En este tema hay una absoluta contraposición, es decir, plantea una nueva teología de la enfermedad. El planteamiento que existe no tiene sentido, por lo tanto hay un nuevo planteamiento y una confrontación con la teología anterior. Porque además lo que hace es que opone
el Dios de la misericordia a los conceptos que considera patológicos de Dios. Es decir, un Dios sádico que necesita que sufran para que... o un Dios masoquista que disfruta con el sufrimiento, o lo más habitual en el ámbito pagano, un Dios asentista. En el ámbito pagano, los dioses están en el empíreo, ociosos, despreocupados, viviendo, mientras que los mortales, lo que les pase es problema suyo. El cristianismo establece una conexión entre el Dios de la misericordia y las situaciones de vulnerabilidad, de enfermedad, de sufrimiento del ser humano. Un Dios que se preocupa, un Dios misericordioso, un Dios compasivo. Por lo tanto, la teología actual de ese momento queda totalmente deslavazada, queda totalmente desvirtuada. Pero en segundo lugar, y esto es muy importante, el cristianismo también supera el Dios exclusivo o excluyente. Es decir, Dios, dirá Cipriano, no nos libera de manera mágica de nuestra condición humana. Es decir, somos humanos y por lo tanto vamos a sufrir lo que los humanos sufren, lo mismo que sufrió Jesucristo. Es decir, el Dios cristiano no es un Dios que pasa apático, a pazos, que no sufre. El Dios cristiano es un Dios sufriente. Es un Dios que sufre también con la humanidad. Y por lo tanto, no nos va a excluir a nosotros el ritual mágico de, ay, tengo una enfermedad, que Dios me la quite. No, eso no. Ni a su propio hijo se la quitó, ni a nadie se la va a quitar. Y en segundo lugar, también nos libra de un Dios que cuida solo de los suyos, sino que el Dios cristiano es el Dios que hace salir el sol sobre justos e injustos. Y esta vez tenemos una idea como muy excluyente de que el Dios de los cristianos se preocupa de los cristianos y los demás, es su problema. Por no haber creído en Dios, ese es su problema. Porque a nosotros sí, a nosotros Dios nos escucha, pero a los demás, a que hubiesen acudido antes a quien le interesaba. O sea, en este sentido, es una especie como de egoísmo comunitario. Vamos a ver el primer planteamiento de lo que sería lo que responde Cipriano a quien le pregunta, oye, ¿por qué siendo cristianos nos toca padecer la enfermedad? ¿No nos decías que esto nos libraba de...? Dice, pues, ¿qué no tenemos en común con los demás seres humanos en este mundo cuando hasta somos de la misma carne que los demás, según la ley del nacimiento natural? Mientras estamos en este siglo, tenemos el mismo cuerpo que los otros seres humanos, solo nos diferenciamos por el espíritu. Por lo tanto, hasta que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y esta carne mortal reciba el goce de la inmortalidad, todas las incomodidades del cuerpo nos son comunes con todos los demás hombres. Y nosotros sufrimos como los demás dolores de ojos, fiebres, indisposiciones de todos los miembros, mientras aguantamos en el mundo el peso de la misma carne. Es decir, no te va a excluir. Y por lo tanto, no andes pensando que el Dios te va a librar de manera mágica de todas tus enfermedades. No. Igual que Jesucristo sufrió, vivió y se hizo plenamente humano, también tú tienes que aprender a ser plenamente humano. No eres diferente en el cuerpo, sino en el espíritu. Te permite afrontar las enfermedades corporales de otra manera. No que me cure de mi enfermedad, sino aprender a asumir esa enfermedad en clave creyente, que es diferente. El otro elemento que vamos a utilizar los cristianos para enfrentarnos a la pandemia es la creación y consolidación de una red de solidaridad interna y externa que es Cáritas. Antes, durante y después de la epidemia. Es decir, esta red va a estar antes de la epidemia, durante la epidemia y después de la epidemia. Antes de la epidemia vamos a tener una extensa red de apoyo mutuo, dado que normalmente las respuestas de las élites sociales y económicas es apártelas como puedas, y que además el sistema, digamos así, de beneficencia cívico e imperial era muy, muy deficitario y prácticamente no actuaba. Por lo tanto, nosotros vamos a crear una red de solidaridad para defendernos y protegernos frente a lo que puede venir por delante. Durante la epidemia, me voy a centrar sobre todo en este elemento,
va a contraponer, y aquí vamos a entrar en el otro, Dionisio de Alejandría, la actitud de muchas familias paganas que van a expulsar a sus miembros afectados por la enfermedad frente a la actitud de los cristianos, y va a reflejar un poco el comportamiento de muchos cristianos cuando esta epidemia afecta a Alejandría. Dice, entre los paganos fue al contrario, incluso apartaban a los que empezaban a enfermar y roían hasta los más queridos, y arrojaban a moribundos a las calles y cadáveres insepultos a la basura, intentando evitar el contagio y la compañía de la muerte, empeño nada fácil hasta para los que ponían más ingenio en esquivarla. Por lo tanto, frente a la exclusión y abandono de las familias paganas, el cristiano, vamos a ver cómo se comporta el cristiano, que es fundamentalmente el cuidado y la atención a aquellas personas más necesitadas de ayuda, especialmente en el caso de la enfermedad, aquellos contagiados. Vamos a ver lo que dice. La mayoría de nuestros hermanos, por exceso de su amor y de su afecto fraterno, olvidándose de sí mismos y unidos con otros, visitaban sin precaución a los enfermos, les servían con abundancia, los cuidaban en Cristo y hasta morían contentísimos con ellos, atrayendo sobre sí la enfermedad del prójimo y asumiendo voluntariamente sus dolores. Y muchos que curaron y fortalecieron a otros, murieron ellos mismos. Es decir, frente a la actitud, digamos así, de exclusión, la actitud creyente era de ir y acompañar y cuidar y estar atentos a estos enfermos. Y esto lo destaca especialmente en los miembros más comprometidos de la comunidad. Es decir, no son los cristianos solo de base, sino que incluso los miembros más comprometidos van a tener un papel muy especialmente protagonista en esta atención. Dice, en todo caso, los mejores de nuestros hermanos partieron de la vida de este modo, presbíteros algunos, diáconos, laicos, todos muy alabados, ya que este género de muerte, por la mucha piedad y fe robusta que entraña, en nadie parece ser inferior incluso al martirio. Esto es muy interesante porque plantea que la muerte por acompañar al enfermo es de la misma valía incluso que el martirio. Y así tomaban con las palmas de sus manos y en sus regazos los cuerpos de los santos. Fijaros el elemento corporal que está muy presente en todo este discurso. Las manos, el regazo, le limpiaban los ojos, cerraban sus bocas, aferrándose a ellos y abrazándolos, después de lavarlos y envolverlos en sudarios, se los llevaban a hombros y los enterraban. Poco después recibían ellos esto mismo, pues siempre los que quedaban seguían los pasos de quienes les precedían. Es decir, yo cuido al otro porque sé que después, cuando yo esté enfermo, el que quede me va a cuidar a mí. Una especie de red de atención y solidaridad mutua que te hace que tú te despreocupes un poco de lo tuyo porque sabes que los otros van a preocuparse de lo tuyo. Estas redes mutuas nos liberan de muchos egoísmos y muchos particularismos. Esto a veces hay que ser consciente que es ahí. Incluso después de la epidemia van a tener los cristianos muchas redes de solidaridad, sobre todo económica. Las familias que han quedado en apuros son ayudadas por miembros más adinerados. E incluso esto es muy interesante. Como eran epidemias inicialmente muy localizadas, desde otros sitios, imaginaos, si era en Cartago, pues desde Roma, desde Antioquía, desde Éfeso, le enviaban dinero para estas necesidades. E incluso las comunidades cristianas en este momento ya disponen de cajas de resistencia. O sea, tienen unos fondos, en el caso de Cartago y Alejandría, increíbles para estos casos. Tienen una caja común realmente espectacular, por donativos, por limosnas, por bienes que se van acumulando y los tienen sobre todo para estos casos. Si no, ¿cómo pueden hacer frente? Estas cajas de resistencia son muy interesantes en ámbito cristiano. Y nos vamos ya para ir concluyendo a lo que son las conclusiones, para ir terminando. El coste económico y humano institucional por este tipo de comportamiento tan novedoso ante las epidemias fue terrible, a lo que había que sumar la persecución anterior. O sea,
persecución más epidemia dejó a las comunidades diezmadas. Pero a pesar de todo, el resultado no pudo ser más beneficioso. Este modelo de personalidad resiliente se mostró tremendamente eficaz para soportar todas las dificultades, persecuciones, epidemias, es decir, estábamos preparados para este tipo de situaciones. Esto es un planteamiento de cara a la actualidad que sería muy interesante. ¿Qué tipo de personalidad estamos generando y si es capaz de enfrentarse a las dificultades? El comportamiento ante las epidemias fue beneficioso para los propios miembros de la comunidad, que vieron cómo pertenecer a un grupo tan exigente, porque era muy exigente, se veía compensado con creces por los beneficios recibidos. No solo merecía la pena, sino que además esta red de ayuda mutua permitió la supervivencia de un mayor número de cristianos que miembros de otros grupos sociales y religiosos. Esto es muy sugerente. Después de que acabó la epidemia, hubo muchos más cristianos que paganos, porque los otros, al quitarse los miembros más débiles y tal, quedaron diezmados. E incluso muchos dijeron, yo era pagano, pero viendo el panorama me hago cristiano porque tiene más beneficios. Claro, me exigen, pero luego al final merece la pena. Incluso la propia institución eclesial vio reconocida su tarea con nuevas incorporaciones a sus filas. En cuarto lugar, lo mismo que hablamos de la excelencia del martirio por defender la fe, habría que plantear un martirio sanitario de las personas que entregan su vida por ayudar a los demás en la enfermedad. Y en quinto lugar, en el ámbito teológico se marca la diferencia entre el modelo pagano de hacer frente a la epidemia, culpabilizador y buscando un chivo expiatorio, al modelo cristiano, donde la epidemia no es vista como un castigo de Dios, sino como una prueba. Por lo que la conducta creyente no va a consistir en soluciones mágicas o exclusivas, sino en asumir nuestra propia condición humana y poner todos nuestros dones recibidos por el Creador para el cuidado de nuestro prójimo, especialmente del más necesitado. De tal manera que, por ejemplo, cuando se habla hoy de castigo de Dios, es justo regresar y retrotraernos al modelo pagano. Esto no es cristiano, por mucho que no lo pensemos. O cuando diga, es que Dios me cuida solo a mí, aquí en este caso, decir, no, mire usted, cuida a todos los seres humanos, no solo a ti. Es decir, traicionando nuestra común condición humana por la que fuimos creados y asumir Jesucristo por su encarnación. Cuando Jesucristo se hace para nuestra encarnación, es para que aprendamos a asumir nuestra condición humana, no para que huyamos de ella. Y, sobre todo, reduciendo el Dios universal y misericordioso de Jesús a un vulgar ídolo local, obligado a cumplir los deseos de sus fieles. No, el Dios de los cristianos es libre y autónomo, es muy misericordioso, pero muy libre. Y, sobre todo, y con esto concluyo, que olvidarnos que Jesús ha venido para que tengamos vida. Y cuando dice vida, el Evangelio de Juan no dice bios, que es la vida, digamos así, normal, sino zoe, que es la vida plena, y vida en abundancia. Es decir, que no nos quedemos solo en el bios, lo biológico, curiosamente, en lo que era menos valorado el cristiano, lo más valorado el bios, lo redujo y en cambio la zoe, que era la vida común, la elevó y la hizo excelsa. Por lo tanto, vida y vida en plenitud. Y con esto acabo, y si queréis ahora dedicamos, que era lo que creía yo fundamentalmente hablar, al tema de preguntas y diálogo. Muy bien, muchas gracias, Fernando, muchas gracias. Ahora vamos a hacer la segunda parte de diálogo, de preguntas, de comentarios. Lo podemos hacer de dos maneras. Utilizando la aplicación Zoom se puede levantar la mano y conforme vayan levantando la mano vamos otorgando la palabra. Si lo quieren hacer a través del chat de Zoom y quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales de Facebook, la compañera Texia va a estar leyendo los comentarios y las preguntas para hacerlos aquí delante de todos para que el profesor también pueda referirse a alguno de ellos. Entonces, no sé si levantando la mano primero por acá, los que estamos en vivo de manera sincrónica aquí en Zoom. Veo que está Carla.
Sí, recuerden levantar la mano con la aplicación, porque como en la pantalla yo tengo apenas unos poquitos, entonces si levantan la mano así por la cámara no puedo verles. Carla. Sí, por alguna razón no me está dando la opción. Sí, me gustaría saber si se puede hacer una lectura en cuanto a género, alguna información sobre mujeres en las comunidades y su papel dentro de las epidemias. Muchas gracias, Carla. Este es uno de los problemas que tenemos. Los propios textos no nos hablan de mujeres. Y además está hecho por dos varones que en este caso yo los llamo de los macho men. Es decir, que son dos varones muy estamento superior, educados en élites, y que el papel de la mujer la tienen bastante limitado. Entonces, este protagonismo, ellos se acuerdan fundamentalmente de los más conocidos, pero en la base está fundamentalmente formada por mujeres. ¿Por qué? Porque la mayor parte de miembros de las comunidades cristianas, el porcentaje prácticamente es de casi por cada 3 mujeres, 2 varones, en algunas comunidades cada 2 mujeres, 1 varón, y además ellas son las que se encargan de las tareas de cáritas, atención, cuidado a los enfermos. Por lo tanto, esta tarea la realizan fundamentalmente mujeres. Cuidado, también hay algunos varones, especialmente diáconos y presbíteros, que tienen esas funciones. Entonces, son los varones más mujerizados, entendedme bien, los que realizan funciones de mujeres, servicio, atención, cuidado. Y entonces, el colectivo de vírgenes ascetas, las vírgenes ascetas tienen un papel fundamental en el cuidado y atención, de diáconos, más muchas mujeres que son viudas o sencillamente mujeres que cuidan a sus mujeres, a los enfermos, está omnipresente. ¿Qué pasa? Que aquí se invisibiliza a las mujeres con el colectivo. Los cristianos atendieron, no. Cuando decimos los cristianos atendieron, es fundamentalmente las mujeres y algunos varones cristianos atendieron. ¿Qué pasa? Que si el varón es obispo o el diácono, pues eso ya sale en la foto. Pero si es la pobre mujer cristiana, desaparece, queda invisibilizada. Gracias, Carla, porque así descubrimos otra manera un poco de cómo funciona. Y en este tema en concreto, el papel de la mujer es clave. Es decir, la ética del cuidado en la antigüedad y hoy, en gran medida, sobre todo en enfermedades, está encomendada a la mujer. El cristianismo en lo particular es que hay grupos como el diáconos y diaconisas también había, cuidado, diáconos, diaconisas y también vírgenes y ascetas tienen un papel muy protagonista en este tema. Muy bien, no todos pueden levantar la mano tal vez por la aplicación, entonces si tienen una pregunta y quieren hacerla de viva voz, pueden ponerlo en el chat para saber. En esa misma mecánica, Claudia desde Jerusalén quiere hacer una pregunta, quiere plantear una pregunta. Hola, no sé si se me puede ver. Tranquila, Claudia. Hola, ahora sí, bueno, saludar a Fernando, darle gracias. Pero bueno, soy exalumna de Fernando. ¿Cuánto bien? Una alegría. En cuanto me pasaron, pues dije, bueno, tengo que estar. Bueno, muchas gracias, como siempre, vastísimo, genial todo. Vamos a ver, tengo 3 preguntas, pero bueno, no sé cómo puede ser. Has hablado de lo que diferencia al cristiano, es este espíritu, ¿no? Yo pienso que sería como la actitud, ¿no? Si pudiéramos traducirlo hoy. Y entonces he pensado en la pandemia de este momento que estamos viviendo, si la actitud le podemos llamar, bueno, darle un sentido, ¿no? A lo que estamos viviendo, sin entender o sin terminar de agotar las razones científicas o conspirativas, ¿no? Es decir, bueno, eso. Y si este sentido, si te parece bien, como hicieron los antiguos cristianos, sería redescubrir el sentido corredentor del sufrimiento, por un lado. Segundo, sería el sentido de no absolutizar esta vida sabiendo que hay otra vida, sin olvidar esta, por supuesto, o darle este absoluto a la vida. No lo sé. Y una cosa que también quisiera preguntar es, ha habido muchas lecturas apocalípticas,
A veces uno abría YouTube y estoy cansada de escuchar que estamos en el cuarto jinete, el quinto, quiero decir, estas cosas, ¿no? Entonces, repito, si por espíritu podemos entender actitud y sentido, si está bien relativizar un poquito la vida, recuperar el sentido de la vida eterna y el sentido del sufrimiento con su debido equilibrio, y si podemos librarnos de estas teorías apocalípticas, ¿no? Bueno. Muchísimas gracias. Y un encanto verte. Gracias. A la primera, efectivamente, el espíritu es aquello que da sentido, orientación y por lo tanto, frente al cuerpo que nos homogeniza, que nos humaniza, que nos hace seres humanos, es el espíritu el que nos diferencia, nos hace personas concretas. Y en ese sentido, el carácter y el sentido. En segundo lugar, el cristianismo tiene un elemento muy importante que le hace enfrentarse a la enfermedad con una gran soltura, que es que, aun respetando que el bios es fundamental, para el cristiano lo importante no es la vida fisiológica o física concreta, sino la vida, la zoe, la vida en su integridad. Por eso Jesucristo dirá que yo soy capaz de entregar mi zoe, mi vida completa. O sea, no me aferro a mi propio bios, a mi yo reducido, sino que asumo la vida en su plenitud, que sería la zoe, una vida íntegra, que incluiría cuerpo, alma, espíritu, que incluiría mi yo más el nosotros. Por lo tanto, el plantear que mi bios no acaba aquí, sino que se integra en la zoe y que esa zoe, esa vida plena en la vida de Dios, te permite enfrentarte de manera mucho más, con menos miedos, con menos estrés, con menos agobios a un tema como este que nos supera a todas luces. Entonces, claro que esto. Y en tercer lugar, siento defraudar a los que sean apocalípticos, pero ya en el siglo III hubo muchos apocalipsis cristianos. De hecho, el propio Cipriano no está exento y plantea que el fin del mundo ya está aquí y que esto es un aviso, y de hecho va comparando algún texto evangélico, habrá guerras, habrá epidemias, habrá persecuciones, dice, pues bueno, si entonces vendrá el Hijo del Hombre, ahora hay guerras, epidemias y persecuciones, ¿qué pasa? Que vendrá el Hijo del Hombre. O sea que ya el propio Cipriano está con esa corriente apocalíptica. Incluso tiene una cosa muy, muy interesante, que es muy peculiar, que es, igual que al inicio de la creación, Dios dijo a Adán y Eva, creced y multiplicaos. Dice, ahora, ¿por qué los cristianos plantean el tema del celibato y tal? Dice, porque estamos en otra época. Como el fin del mundo ya va a acabar, ahora no interesa tanto el crecer y multiplicados, sino vivir de manera santa posible. Es decir, que el propio Apocalipsis, él no era apocalíptico, pero sí le influía esa idea que hay en el mundo clásico de distintos periodos de decadencia hasta llegar a un momento de decadencia máxima, que en el caso estoico sería la ekpirusis, es decir, que como una especie de que la tierra y todo quedaría inundado por una especie de conflagración final. O sea, y eso influye, claro, cuando hay una epidemia y guerras y tal, lo normal es acudir a esquemas de corte apocalíptico, es muy habitual. Pero en el caso cristiano lo consideran como impropio, una especie de renuncia a tu propia condición humana y a tu propia historia. Vive tu historia. No la dejes en manos de otros. Y tu historia es la historia que Cristo y Dios ha asumido. Por lo tanto, no te sientas inseguro ni miedoso. Porque el Apocalipsis normalmente es para crear miedo. O sea, el tema de la cuestión del shock, a veces no... Es decir, cuidado con shock y Apocalipsis. Entonces, esas suelen servir para a río revuelto ganancia de pescadores. Y ya sabemos quiénes son los pescadores. Entonces este tema sí aparece. Muchas gracias a Claudia y también a Fernando. Un saludo tan lejos, allá hasta Jerusalén prácticamente. Entonces, Gracias, Claudia. Gracias. Juan Rufo nos escribe, un antiguo alumno tuyo de filosofía de comillas, o un antiguo alumno de filosofía de comillas, está desde Sevilla, me dijo que la leyera. Dice, gracias Fernando por la exposición, aunque se entiende que todos son servidores, entre comillas, ¿qué diferencia habría entre diácono, diaconisa,
en la época y el sentido pseudo pre-sacerdotal del diaconado ministerial actual. No hace falta responder ahora, dice. Pues eso, como hay muchos artículos sobre el diaconado y las diaconisas, que miren, que pongan diaconisas en la antigüedad, y os puedo asegurar que está haciendo últimamente hasta decir basta. Lo que sí puedo decir es que diaconisas cristianas hay desde el siglo I, Febe, una tal Febe, diaconisa del puerto de Corinto, de Kéncreas, estamos hablando del 50 y algo todavía, esa sí es diaconisa, hasta prácticamente en Oriente, hasta el siglo XII. Es verdad que tuvo su periodo de máxima expansión en el siglo III, IV y V, pero existía un diaconisa, y que una de las funciones fundamentales de las diaconisas era la atención a la mujer y a los enfermos. ¿Por qué? Porque ellas podían ir a la casa del varón o de los varones o de otras familias sin crear problema. En cambio, un varón no podía entrar en otras casas. Por eso el tema de las diaconisas. Atención y cuidado, junto a otros temas, sí, es un tema. En ese no había, digamos así, como grados, o sea, no era acolitado, lectorado, diaconado, presbiterado y episcopado. Olvidaros, esto todavía estaba más diluido, estaba más... O sea, que uno no se hacía diaconisa o diácono para ser obispo. En el caso de las diaconisas, porque no podía. Y en el caso de los diáconos tampoco salían todos. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta desde Facebook, entonces Texia nos la va a formular. Muchas gracias. A nombre de Ricardo Insvis Espinosa, ¿es Dios quien está castigando al mundo con esta pandemia? Esa es la pregunta. Pues ya hemos dicho que en este caso esa es la pregunta pagana. Es decir, preguntar que Dios castiga al mundo es retrotraernos a la época precristiana. Cuidado, precristiana quiere decir que puede estar hoy día presente, pero el esquema base de funcionamiento es un esquema precristiano. El Dios en el que creemos los cristianos es el Dios de Jesús. Y el Dios de Jesús nunca castiga, nunca penaliza al mundo porque nos ama. Es un Dios misericordioso. Al contrario, se preocupa de los más necesitados, se compadece de quien sufre. Por lo tanto, esta es una imagen prepagana y además muy corrosiva, porque lo que plantea es una imagen de un Dios sádico que disfruta o como si estuviese necesitado de sangre, como una especie vamos a ver, si creemos en un Dios, es un Dios pleno, completo, no necesita nuestra sangre, ni nuestro dolor, ni nuestro sufrimiento, por favor. Al contrario, lo que quiere es compartir su vida con nosotros. Es que una imagen tan patológica de Dios y luego, por otra parte, tan metida dentro de nuestro imaginario cristiano, que en el fondo nos corrompe la imagen del Dios de Jesús. O sea, es tremendamente corrosivo. El Dios sádico o el Dios masoquista, que también, bueno, pero digamos el Dios ausente, el Dios que eso ya no, pero el Dios sádico, a mí eso me preocupa muchísimo porque está muy, muy metido en el imaginario cristiano y hace un daño terrible al Dios de Jesucristo. O sea, que la imagen que nos da Jesucristo de Dios es todo lo contrario, es el Dios Abba, el Dios misericordioso, preocupado, que viene a curarnos, a salvarnos, a mimarnos, que se preocupa, que compadece. Es que solo decir que Jesús se compadeció, que y que nos castiga, ¿cómo va a ser compasivo y nos va a estar castigando? Hay tal contradicción, pero al final ese imaginario pagano ha ido como permeando, ha ido ahí hundiéndose en nuestra matriz, nuestras raíces cristianas y nos ha hecho un daño terrorífico. Lo que pasa es que funciona, es un esquema muy básico, es mentalidad primaria, sistema binario de funcionamiento, bien y mal y ya está. Ese es un problema. Pero vamos, desde luego, quien diga castigo de Dios será todo menos cristiano. Muy bien, veo la mano de José Salvador levantada, entonces le damos la palabra. Bienvenido, José. Gracias, mucho gusto a todos. Yo soy de México, vivo acá en la frontera con los Estados Unidos. La situación de pandemia es bastante fuerte. Y me surge la pregunta a partir de lo que usted, profesor, comentaba respecto a este sentido martirial
de aquellos que se exponían. Hoy hablamos de exposición, pero en ese entonces no sé si esto aplicaba, ¿no? Porque en la concepción cristiana del dar la vida por el otro, el Zoé, como usted comenta, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia o qué nos faltaría hoy? Yo soy sacerdote, pero muchos laicos, consagradas, nosotros mismos, que a lo mejor como pastores nos ha faltado dar ese paso, ¿cómo poder vivir el martirio hoy? Porque existe, creo que está sobrepoblado el aspecto del cuidarnos, de vernos todos como enemigos, de vernos todos como agentes de muerte. Entonces viene toda esta actitud de cuidarnos que es totalmente correcta, creo yo, pero ¿cuál sería la novedad cristiana? O sea, a mí me dice que tengo que salir a exponerme, no en razón de una muerte arbitraria o de una muerte, buscar una muerte por morir, sino el sentido cristiano de enfrentarnos a esta realidad para levantar al hermano. No sé, eso es pregunta y a la vez es una inquietud que tengo. Muchas gracias, José Salvador, porque este es el problema de los contextos. Es decir, que no se puede aplicar una solución que dieron en el siglo III con sus conocimientos, su situación, con la solución que demos hoy. Es decir, si ellos salieron a cuidar, pues hagamos nosotros lo mismo. Con lo cual, estás generando más problemas todavía. Pero lo más terrible de esta enfermedad es esa situación donde cualquier tipo de exposición o ayuda puede tener la contraprestación de que no solo no ayudamos, sino que encima podemos ser un vector de contagio mayor. Por lo tanto, yo creo que hay que ir a la esencia o fundamentos de cómo podemos cuidar a los más necesitados desde la situación y los conocimientos que tenemos de la enfermedad. Es decir, el tema cuando se habla de los cuidados personales, eso me parece hoy día debería entrar dentro de la parte de ascética cristiana. O sea, aparte, es decir, como una especie de mandamiento. Usted, cuando se quita la mascarilla, cuando usted no se limpia, cuando usted acude allí, está, entre comillas, pecando. Está cometiendo un pecado, no solo contra usted, sino contra los demás. Por lo tanto, no es solo una incoherencia, tal, es que yo creo que tiene un carácter, desde el punto de vista creyente, de un mal o un daño que se le hace a otra persona. El tema del autocuidado para cuidar. Y aquí es donde estamos en el problema, es decir, cuidar pero con las medidas sanitarias adecuadas. Y yo creo que lo importante es que el cristianismo nos libera de ese miedo ancestral a yo perder la vida y B, que sea en vez de ayudar, estropee. Entonces, la enfermedad esta reconozco que es muy, muy, muy dañina, porque en otras enfermedades sí podemos prever, digamos así, el daño que podemos hacer. Como el tema de los asintomáticos es que ya nos ha destrozado del todo. O sea, que sin querer nosotros podemos hacer daño. Entonces, todo el tema de cuidado, atención, ánimo a los, sobre todo al estamento sanitario, al grupo sanitario, me parece que es una tarea cristiana. O sea, estar ahí ayudando, consolando, si conocemos a gente cercana. Yo creo que lo nuestro habría que establecer como un triple criterio. Lo más cercano, a los más cercanos, el tema del cuidado, cuidarnos para cuidar. El tema del núcleo más ampliado, que es donde tenemos que generar redes de solidaridad, ver cómo podemos ayudar. A lo mejor tú no puedes ayudar estando allí, pero sí puedes a lo mejor enviar una carta, llamar a alguien, enviar dinero, crear grupos de ayuda. O sea, todo eso sí se puede ir haciendo sin estar. O sea, a veces lo presencial, en estos casos, hay que dejarlos a las personas, sobre todo en casos extremos, como más cuidado. Y luego lo más universal, por ejemplo, ahora mismo, con el tema de las vacunas, la idea es la vacuna para mí y después si me sobra para los demás. Esa es la solidaridad. Sin ser conscientes que además eso es un gravísimo error sanitario. Porque ¿de qué me sirve a mí tener un 40%, 60% en mi país si en el país de al lado tienen un 20% y me van a volver otra vez a traer la enfermedad? Es decir, incluso desde el punto de vista más egoísta, deberíamos plantear la vacuna universal como pretensión, no el agobio de yo me vacuno primero,
Claro que además una especie de egoísmo de si puedo engaño a ver quién paga más. Entonces el planteamiento cristiano es justo, o, como decían los antiguos, o nos salvemos todos o no nos salva nadie. Es decir, una soteriología, una salvación común. Y nosotros es la salvación individualista a la que hemos caído. Me salvo yo, mire usted no se va a salvar. Lo siento. En esto tenemos que aprender un poco que nuestro esquema de soteriología de salvación al final influye en nuestros comportamientos. Si tú piensas que te vas a salvar tú solo, pues lo que idea es me cuido, me mimo, y ya está. Y así nos va. En este caso, además, llamada la atención a que la enfermedad no deja de ser curioso la conexión con el ámbito ecológico. Es decir, qué curioso que en la medida en que deforestamos, en la medida en que degradamos la naturaleza, la mayor parte de enfermedades, esta nos ha llegado, pero antes había otras 4 o 5 que no han tenido tanta incidencia. ¿Por qué se han producido? Por contacto de seres humanos con especies con las que no teníamos contacto. Hemos deforestado, hemos tal, ¿y qué ha pasado? Que todo lo que había ahí nos está viniendo. Y entonces dicen, no, es que un murciélago, pero el murciélago estaría en su sitio. ¿Por qué el murciélago ha llegado a conectar? Porque nosotros, es decir, la conexión entre ámbito ecológico, global, ámbito social y ámbito personal. Esos 3 elementos en el tema de enfermedad lo tenemos que tener presente también. Y gracias. Pero esta enfermedad es muy dañina, ¿eh? El tema de los asintomáticos nos coloca en unas situaciones como muy embarazosas, pero yo creo que hay medios, no sea solo la atención directa, pero sí el cuidado, atención, preocupación, llamar, estar al tanto, animar, cuidar las redes, que no se radicalicen, que no se conviertan en un medio de vomitonas, todas esas cosas. Yo creo que tenemos una tarea. Muy bien, muchas gracias a José Salvador y también al profesor Fernando. Está la profesora Esther Miquel por acá. Bienvenida, Esther. Hola, buenas noches. Esther, buenas. ¿Qué tal? Bueno, quería preguntar en relación con el tema ecológico que has mencionado. Es verdad que no es cristiano considerar la pandemia como un castigo divino. Pero a lo mejor sí sería correcto interpretarlo como las consecuencias de un pecado contra el mundo, digamos, contra la casa común, contra un pecado de avaricia, de insaciabilidad, Entonces, digamos, aunque no sea un castigo de Dios, es un castigo de la naturaleza creada por Dios, ¿no? Y en ese sentido sí tendría... En este contexto yo creo que sí tendría sentido hacer penitencia, digamos. Es decir, privarnos de cosas con el objetivo de sanar directamente la naturaleza. Es decir, digamos, hacer penitencia de vida austera a fin de revertir la situación. Es decir, creo que la situación tendría mucho sentido dentro del contexto del cristianismo de una penitencia, porque hay un pecado detrás de esta situación. Muchas gracias, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, que la casa común la estamos destruyendo sin darnos cuenta de que es nuestra casa. Y por lo tanto, si tú tiras un tabique, si tú rompes un cristal, al final eso va a repercutir como una consecuencia en que el ser humano está actuando como una especie de inconsciente que se cisca, se mea en la casa, sin ser consciente después va a vivir allí. O sea, no nos estamos haciendo cosas, es nuestra propia casa. Entonces esa conciencia del oikos común, yo creo que, y que cualquier atentado contra ese oikos común, la naturaleza, las especies, en el fondo repercute contra nosotros. Y el pecado va por ahí, ¿eh? O sea, el pecado no solo es que hago daño, sino que ese daño al final repercute en mí. Ahí está la dimensión, por lo tanto, y luego la lectura en clave penitencial me parece interesantísima. Lo que me huelo es que enseguida nos vamos a olvidar, o sea, que las penitencias están muy bien mientras que está el mal, pero cuando el mal va desapareciendo otra vez tiraremos otra vez al modelo. Espero que nos haya servido de cierta lección, pero
somos bastante reacios. Entre otras cosas porque nuestro sistema de vida, nuestro sistema de gobierno y de producción está basado en estas cosas. Entonces, es verdad que sí generar una especie de ascética, ya independientemente, no de ascetismo cristiano, sino de ascetismo humano. Eso sí me parece que ahí la contribución cristiana puede ser muy interesante porque tiene una gran tradición de cómo generar personalidades ascéticas y resistentes, que no se dejan dominar. Eso es muy particularmente, el cristianismo tiene y eso es lo que nos ha hecho muy resistentes. En la medida en que nos adocenamos, nos metemos en esta dinámica, perdemos nuestras raíces. Entonces, generamos una especie de doble conducta. En el plano ideológico somos creyentes, pero en el plano práctico somos unos absolutos paganos desde ese punto de vista. Pero muchas gracias, Raquel, por el planteamiento de la penitencia. Muchas gracias, profesor Esther. Y creo que hay no sé si Marco Aurelio, que tiene el micrófono abierto, quiere preguntar, entonces fue que lo percibí así. Oh, sí, tenía una pregunta. Bueno, básicamente ya había leído al respecto en el libro del profesor Fernando sobre el tratamiento de las enfermedades espirituales en los padres de la iglesia. Yo realmente pensé que el libro trataba de otra cosa, pero veo aquí, si me permite expoliarlo, un buen resumen de la obra. Y quisiera preguntar algo, profesor. ¿Cree usted que estamos frente a un renacimiento o una reinterpretación de, digamos, la teología del sufrimiento ante pues, la actual coyuntura? Gracias. Yo creo que de las reflexiones más interesantes que se han hecho sobre el sufrimiento no es ahora, que estamos bastante diezmados y bastante poco. Para mí hay una gran teóloga alemana, Dorothee Sölle, que tiene toda una reflexión sobre la teología del sufrimiento, del dolor, que es realmente impresionante. Por favor, leedla cuando podáis. Además, la mayor parte de ella está traducida al castellano. Dorothee Sölle, con la diéresis, la umlaut, Sölle. Y tiene una teología del sufrimiento realmente impresionante, porque es critiquísima, muy crítica con respecto a los planteamientos paganos o presuntamente cristianos, y muy actual además. Y por otro lado, Moltmann con el Dios crucificado creo que nos da otras claves. Dorothee Sölle es católica, Moltmann es evangélico. ¿No? ¿Entonces eres protestante, Carla? Ah, también, pues entonces, pues yo fíjate, la metí en nuestro blog. Muchísimas gracias, Carla. Pensaba que era porque utilizan muchos textos católicos, es curioso. Ah, pues muchas gracias. Pues entonces Moltmann, Jürgen Moltmann, el Dios sufriente, yo creo que son dos claves. Hoy, por desgracia, no tenemos todavía, que yo conozca, teología de calado para enfrentarse a esto. Es decir, la enfermedad es un shock que nos ha dejado sin las respuestas habituales. Y por lo tanto no estamos muy bien pertrechados ideológicamente. Espero que esto nos ayude a reformularnos la teología del sufrimiento desde otras claves, mucho más ecuménicas, más ecológicas, menos y sobre todo más cristianas. Es decir, creo que el cristianismo tiene como religión el suficiente potencial como para dar respuesta teológica a muchos problemas, si no lo edulcoramos. Ahí quizá la mezcla Sölle, Moltmann y Juan Bautista Metz creo que puede ser la mezcla ideal. Metz, el más allá de la religión burguesa y todo lo que hay, sí creo que por ahí va. Por desgracia estamos como una especie de revival, lo mismo que en arte y en música y en todo, que es lo peor de los años 70, 80 y 90, pues en teología estamos en una especie de pobreza teológica, no hay gran creatividad. Por desgracia o por suerte hay que acudir a los años 80 y 90. Hay poquitos, es verdad que en algunos terrenos sí, pero en este terreno del sufrimiento, que yo conozca, en esto yo soy muy limitado, yo soy de
de patrística. Entonces, de teología moderna y contemporánea, otra gente podrán hablar con mucho más soltura. Pero, por favor, con que leáis a Schelle, solo por hoy ya me daría contento. Muy bien, para ir concluyendo, tenemos 2 preguntas más de Facebook. Así es. Tenemos de Poimen Navarrete. La pregunta es, ¿tenía Jesús conciencia de su naturaleza elevada? ¿O esto es creación de la iglesia posterior? Y una segunda pregunta de apellido Maldonado, dice, ¿se podría decir que la idea de inmunidad de rebaño tiene algo de ese influjo de servicio y acompañamiento típico de los primeros cristianos ante este tipo de pandemias? Pues siento defraudar a los 2 de Facebook, pero yo el tema de la autoconciencia de Jesús no es de mis fuertes. Es decir, que el cómo se vivió Jesús, su propia autoconciencia, lo podría hacer como un, digamos así, lector común de la escritura. Y lo que sí es verdad es que tiene una autoconciencia de una especial vinculación con el Abba sorprendente y extraordinaria. Es decir, que incluso en algunos casos casi pretenciosa. Es decir, o era un atrevido o algo había. Pero ese tema yo creo que es un tema que, de la autoconciencia de Jesús, un tema para trabajarlo más a fondo. Yo no soy especialista y por lo tanto que miren las cristologías. Con respecto al segundo tema, que era sobre el tema de la pandemia, perdón. No la inmunidad del rebaño, la repito. Sí, dice, ¿se podría decir que la idea de inmunidad de rebaño tiene algo de este influjo de servicio y acompañamiento típico de los primeros cristianos ante este tipo de pandemia? A mí cuando oigo la inmunidad de rebaño me suena raro, es decir, porque nos quejamos de luego que si nos llaman ovejitas luceras y todas esas cosas, y en cambio cuando nos llaman rebaño nadie se queja y parece como una especie de alegría de pertenecer a ese rebaño. Entonces ya esta traslación del ámbito animal al ámbito humano ya en principio me cuesta. Y luego yo no sé hasta qué punto la humanidad de rebaño no está más conectado al tema de egoísmos colectivos, es decir, de generar nuestra propia inmunidad y los demás, es decir, que tiene un carácter inclusivo, pero al mismo tiempo no es un carácter transversal. A mí el tema de la inmunidad de rebaño no acabo yo y desde luego no lo veo conectado con tema de solidaridad intragrupal, ni sobre todo tema de servicio. Es más bien como de autoprotección de grupos. Le veo como poco recorrido, pero vamos, desde fuera, esto yo lo veo desde fuera, y que seguro que no le veo yo que esté tan conectado con, yo creo que es más esquemas de corte biológico, de ámbito sanitario, que esquemas de corte teológico. Yo no le veo que haya mucha conexión, honestamente. Sí. Bueno, muy bien. No veo que hayan más preguntas en las redes y demás. Fernando, solamente agradecimientos, saludos de aquí en el chat de Zoom de quienes han sido algunos estudiantes, algunas estudiantes tuyas, como Cristina, Claudia. También veo saludos desde Uruguay, de México, de distintas partes de Sudamérica, también de Norteamérica, de Europa, desde Perú. Y pues nada, agradecerte el haber sacado este tiempo, el haber ampliado un poco el artículo, porque yo te invité por el artículo pequeño que habías redactado, más de carácter divulgativo. Y pues nada, creo que el hecho de asumir la humanidad, así como lo planteaste en el elemento de la encarnación, implica asumir toda la realidad humana, y es algo que nos hace mucha falta a los distintos cristianismos de este momento. No sé si quieres decir algo de cierre
y podemos No, despedir. agradecer a vosotros la oportunidad y la plataforma y luego a todos los que han participado y a todas las que han participado, que veo aquí caras que desde hace mucho no las había yo visto y por lo tanto que muchísimas gracias por estar aquí, que a los que conozco encantado y a los que estoy conociendo ahora también muy encantado. Así que gracias. Muchísimas gracias. Entonces, la próxima, cada mes vamos a seguir en los seminarios virtuales. El próximo mes, Carla nos hablará un poquito de quién es la persona que estará para el mes de marzo. Sí, para el 17 de marzo, miércoles, a las 6 de la tarde, hora de Costa Rica, tendremos con nosotros y nosotras Elizabeth Salazar, de la Comunidad Teológica de Chile. Elizabeth es una teóloga pentecostal y nos va a hablar de cómo la teología pentecostal ha trabajado el tema de la pandemia ahora. Entonces, les invitamos para el 17 de marzo. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos y todas. Que pasen una feliz noche y una feliz tarde. Muchas gracias al profesor Fernando. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.